en este programa salimos mucho a comer, nos veis siempre comiendo arriba y abajo e intentamos comer sano, pero muchas veces hay ciertos alimentos que no sientan bien. De hecho, es uno de los grandes debates en los últimos años para personas adultas y también para niños, ¿no? Cómo comemos, qué comemos y cómo nos sienta y cómo afecta eso a una palabra que yo creo que está muy de moda y en boca de todos, que es la inflamación. Vamos a hablar de SIBO, que también es algo que preocupa y que es una palabra nueva, una palabreja, que ahora con Mireia Velasco vamos, muchísimas gracias, a aprender mucho más. Llega este libro al mercado, acaba con el SIBO, descubre todas las soluciones naturales con las que podrás olvidarte de la inflamación para siempre. Tú eres, aquí lo dice, naturópata, dietista integrativa, y este es tu primer libro, sí. Y además lo escribes en un momento en el que tú también eras un poco, pues eso, paciente, ¿no? Y un poquito una persona afectada por el tema del SIBO y de la inflamación del estómago. Cuéntanos un poco qué es el SIBO y por qué estamos inflamados, ¿no? Pues sí, he sido sufridora y sigo siendo sufridora. Esto es al final, como digo yo, la vida no es lineal y vienen subidas y bajadas y hay que adaptarse a ello. Y el SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. ¿Qué pasa? Porque ya empezamos con tecnicismos y la gente ya dice, ¿el intestino delgado ¿no? qué es? ¿No? Entonces, el intestino delgado es un sitio donde no debería haber tanta cantidad de bacterias, por lo tanto, en el momento, o sea, tenemos la microbiota, ¿no? Que es en el intestino grueso, y de ahí como que viajan hacia el intestino delgado por una serie de desequilibrios, y ahí es cuando se genera ese sobrecrecimiento, claro, afectando pues a casi todo, cosas muy sanas y saludables que necesitamos, ¿no? Como muchas verduras, fermentan en un sitio donde no deberían fermentar y eso genera un montón de sintomatología. Es decir, que no solo es lo que comemos, sino lo que pasa cuando nuestro alimento empieza a bajar, ¿verdad? Por las diferentes etapas y momentos del estómago, el intestino delgado, el grueso y demás. Hay gente que eso, ciertos alimentos le sientan mal y, como tú dices, como que se sedimentan y se van a zonas que no serían aconsejables y eso nos desregula del todo, ¿no? Bueno, diríamos que los alimentos, por ejemplo las verduras, la fibra, ¿no? que todos conocemos, lo fermentan nuestros bichitos, que es la microbiota intestinal. Claro, en este sitio, ahí fermenta un sitio, entonces claro, empieza a generar mucha inflamación, mucha hinchazón abdominal, mejor dicho. Pero sí, o sea, al final son... Luego el SIBO en concreto se va generando una serie de intolerancias, hay una serie de intolerancias alimentarias asociadas al SIBO que se generan también en otras partes del tracto gastrointestinal. Me imagino que a ti te tiene que haber pasado, como mucha gente, algunos estarán viendo el programa, se identificarán y dirán, es que yo llevo años o toda la vida con una sensación de inflamación al acabar de comer que asumo que es normal porque he comido, ¿no? Y después de comer me he de sentir muy inflamado. ¿Hasta qué punto es normal sentirse inflamado después de comer o cuándo empieza a ser realmente ya un problema digestivo, tanto como para leerse este libro y ponerse en manos de un técnico que nos ayude? A ver, mira, eso me ha gustado lo que has dicho porque es el día a día, que es yo normalizo algo. De hecho, yo lo normalizaba, o sea, yo desde los 15 años normalicé un montón de síntomas hasta que, ¿no? Ya me empecé a meter en este mundo y dije, ostras, o sea, ya empiezas a enlazar todo, ¿no? Entonces, la inflamación a nivel después de comer es normal, o sea, también hay que relativizar un poco hoy en día porque ya hemos cogido miedo, ¿no? A inflamarnos un poco, a tirarnos 4 pedos de más, ¿no? Entonces, el hecho de que yo me inflame después de comer es normal y gracias a Dios que pasa, porque el cuerpo te está defendiendo ante cualquier agresor que pueda entrar. Es decir, que ¿no? es normal sentirse inflamado. Es normal. Forma parte de la digestión. Totalmente. ¿No? Es un proceso fisiológico. El tema es cuando esa inflamación o ese hinchazón no baja. O sea, el tema es que sube, pero luego baja. Entonces, claro, si va asociado a otros síntomas como dolores, estreñimiento, diarrea, muchos gases, aquí es cuando ya empezamos a pensar, vale, esto ya no es, se sale de la normalidad. Hay personas que les pasa eso con ciertos alimentos concretos y no con todos, ¿no? Sí, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa o intolerancia al sorbitol o el típico de yo es que estoy mejor, me dicen que coma verduras, pero cuando las como estoy peor. Entonces dices, vale. La solución no es quitarte las verduras, la solución es revisar qué pasa ahí para volver a reintroducirlas y que no te generen ese malestar. Sí, porque tiene que haber personas que quieran comer sano, pero que a lo mejor algunos de esos alimentos que nos recomiendan los expertos, los médicos, los dietistas, porque son sanos, resulta que nos sientan mal y nos sientan bien cosas que a lo mejor son menos sanas, Total. ¿no? Sí, como por ejemplo la fibra, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído de come fibra, come mucha fibra cuando hay un estreñimiento? Pero de hecho es uno de los tipos de SIBO que tiene un estreñimiento de trasfondo. Si tú te hinchas a fibra vas a generar más estreñimiento porque vas a generar más aumento de estas bacterias específicas. Por lo tanto,
por eso todo hay unas fases, hay que primero identificar, saber que voy a reducir en un momento dado para luego volver a reintroducir pues con mayor variedad. Es decir, que el SIBO no es uno solo, son varios tipos de SIBOs y depende de cada caso y hay que estudiarlo, pues en concreto cada persona, ¿no? Cómo se alimenta, cuál es su historial un poco, ¿no? De vida, de cómo ha ido comiendo hasta entonces, para ir viendo, ¿no? Toda esa posible solución. Yo creo que como siempre, ponerse en manos de un buen profesional, ¿no? Pero leerse este libro también nos va a venir muy bien. Total, sobre todo entender hasta qué punto abarca todo el tema del SIBO, que no es tan fácil como a veces nos lo venden. Oye, lo has ido estructurando de una manera como un manual muy práctico, una guía muy sencilla que va un poco al grano, por así decirlo, ¿no? Desde el primer capítulo ya empiezas a darnos tips, recomendaciones, consejos y demás, todo muy bien estructurado, todo muy bien machacado, digestivo, ¿no? Para que no nos siente mal leer el libro y sobre todo que encontremos enseguida soluciones o como mínimo un hilo del que tirar, ¿no? Sí. Sobre todo orientación más, ¿vale? Ojo, que seguramente para muchas personas este libro le ayudará totalmente, porque muchas veces empezando a mejorar otra serie de desequilibrios que aquí cuento, antes de llegar al intestino, el SIBO ya mejora. O sea, nos obcecamos con antibióticos, con dieta baja en FODMAPs, pero muchas veces no valoramos otros aspectos de nuestra vida que mejorando eso, esto puede mejorar muchísimo. Pero sí que es verdad que en el momento que nos metamos a hacer pruebas, a tomar cualquier tipo de tratamiento, siempre es recomendable hacerlo pues, de manos de alguien que nos pueda acompañar. Hay otra palabra que es el detox, es decir, todo lo que sea una limpieza del intestino. Hay gente que se obsesiona con hacer una limpieza de tripas, por así decirlo, ¿no? Con los ayunos, con dietas detox, con alimentos que nos ayudan a sacar de dentro y a limpiar, ¿no? Todo el intestino. Pero entiendo que ahí tiene que haber unos bichitos que viven ahí y que hay que dejarlos, ¿no? Uy, el detox es otro tema para otro libro, total, porque además también nos lo venden el detox hepático, los jugos verdes, que ojo, yo consumo jugo verde, hago un montón de cosas, pero no es una dieta más milagrosa. O sea, los jugos verdes u otros miles de tratamientos detox, o sea, de manera puntual, de nada nos sirven si luego no cambiamos otros aspectos, y eso es lo que recalco mucho en el libro. Hagamos lo que hagamos, sea un detox, sea un SIBO, sea un helicobacter, sea un autoinmune, lo que sea, tenemos que tener en cuenta muchos otros aspectos que muchas veces se dejan de lado. Mireia, tú sabes que hay mucha gente que tira del bicarbonato de toda la vida, ¿no? Me hago aquel mejunje, ¿no? Me lo tomo, expulso un montón de gases, ¿no? Y parece como que me queda una sensación de que me he librado un poco de esa hinchazón. Pero automedicarse no es bueno y creo que abusar también de este tipo de medicamentos y de otros que hay en el mercado, que son en forma de pastillas o incluso de jarabes, ¿no? De pastas que se ingieren para intentar bajar la hinchazón, no tiene que ser del todo bueno. Y estamos demasiado acostumbrados a automedicarnos, ¿no? Sí, y bien sea por el mundo tanto alopático, convencional, medicación, como el mundo natural. O sea, el mundo natural yo siempre lo veo como algo a modo preventivo. O sea, no tampoco pensemos que por tomarnos un aceite de orégano va a solucionar todos nuestros problemas, porque una vez más estamos como dando todo nuestro poder de sanación o de curación a un suplemento, bien sea natural o un medicamento, ¿no? O un herbolario, por ejemplo, que ahora está muy de moda también recurrir a estas cápsulas, ¿no? De 1000 sustancias, cosas, ¿no? Y para intentar bajar la hinchazón, ¿no? Y claro, me han dicho que esto tal, y me han dicho que esto es milagroso, y me han dicho que tiene bichitos, ya bueno, pero también hay que adaptarlo a cada persona, y que al final son plantas, muchas de ellas, que no son inocuas, y que también hay que interfieren en muchos medicamentos al final. Vaya, vamos a ir un poquito al grano, para los que están en casa, vamos allá. Yo seguro que en casa hay gente que dice, yo me identifico con esto. ¿Cómo empiezo yo a abordar el tema de tengo hinchazón, ¿no? ¿Qué síntomas me tienen que dar a pensar que esa hinchazón no es sana, o no es buena, o puedo mejorarla? Diferenciándola de lo que es simplemente que hoy me he pegado un atracón y estoy un poco más inflamado, pues porque he comido más, ¿no? Típico hinchazón incluso al instante, como a las 2 horas o hora y media, que suele ser un poco identificativo del SIBO, y es el típico, incluso yo he visto, una servidora de barriga de parecer estar 9 meses, o sea, muy exagerada. Es decir, una barriga excesivamente inflamada, ¿no? Sobre todo al rato de haber comido. Si ya es al instante de comer, ya sentimos esa hinchazón instantánea, ya quizá nos tiene que dar un poco indicios más de estómago, ¿no? Más de cómo está nuestro estómago, que es el primer sitio un poco en donde cae. Y gases excesivos, eructos, pedos, diarrea o estreñimiento, o una alternancia de ellas, estos son como algunos de los síntomas más característicos. Luego, dependiendo cada tipo de SIBO, nos puede dar un montón de
de síntomas más. ¿Cómo podríamos empezar a buscar soluciones al problema? Comprar esta guía nos va a ayudar, nos va a orientar, ¿no? Vamos a poder sacar de aquí consejos prácticos. Y luego, ¿cómo pasamos a la acción? A ver. ¿Cómo fue en tu caso, por ejemplo? Empiezas digestivo, empiezas en un digestivo que he ido pasando por varios hasta encontrar alguno, ¿no? Un poco... Un médico digestivo al que pedirle consejo, ¿verdad? Sí, porque me he llegado a encontrar del SIBO es una tontería, esto es una moda, no existe y claro, bueno. Sí, sí. Entonces, y un digestivo, idealmente que pues valore, claro, ellos te van a dar unos antibióticos convencionales, si no sería ir a pues, algún profesional, pues un dietista, nutricionista integrativo, también especializado sobre todo en esta patología o en este desequilibrio digestivo, y ahí valorar si hacemos pruebas, hacer un test de aliento. Lo que pasa que los test de aliento lo que suelen medir son 2 tipos de gases, en algunos 3, que nos queda otro colgando. Entonces muchas veces también, o sea, lo que hay que hacer bien, historial clínico, síntomas, ver un poco los hábitos que tiene la persona, pasado, todo bien en detalle, que eso muchas veces ya nos da indicios para empezar a trabajar. Idealmente podemos apoyarlo con un test de aire aspirado, genial, si no, podemos empezar a trabajar más del lado integrativo, viendo un poco y sobre todo escuchando a la persona. Y ya para acabar, Mireia, quiero preguntarte por las edades. Tú has dicho que empezaste a preocuparte, ¿a qué edad? Yo empecé, yo recuerdo, a los 15 años ya tenía 15 años, muchas ¿no? cosas. ¿A partir de qué edad te tenemos que empezar a pensar que ese niño, esa niña o ese adolescente habría que quizá, ¿no?, llevarlo a algún especialista? ¿O no le damos importancia en los primeros años y ya sí que desde la infancia deberíamos pensar, uy, este niño a lo mejor ya parece SIBO, ¿no? Sí que es verdad que de hecho hay muchos niños que no pasa, o sea, puede pasar, no significa que lleven ni malos hábitos, sino pues ha habido leche materna, hemos tomado teta, ¿no? Como que ahí también se empieza a gestionar también un poco toda la microbiota desde pequeñitos, ¿no? Pero, a ver, cosas que nos pueden alertar, pues esas diarreas o ese estreñimiento, que hay muchos niños que llevan un estreñimiento y no, dale X, ¿no? O deficiencia nutricional, como anemias, o de estar hinchado, o sea, son cosas, los niños suelen ser como más naturales, por así decirlo, entonces se suele ver un poco más al momento. Los adultos, yo creo que vamos pasando por la vida así de manera automática y muchas veces no somos ni conscientes. Ni conscientes, ¿no? Y ya para acabar también te quiero preguntar por la gente mayor. ¿Nos puede pasar esto a cualquier edad? Tú has dicho que tú empezaste a pensar en esto a los 15 años, pero puede haber una persona que hasta los 50, 60 haya funcionado bien y de repente haya algo que ha cambiado en su intestino, en su estómago, en su digestión, ¿no? O sea, que nos puede venir un cambio en la microbiota o en lo que sea dentro del estómago a cualquier edad. Sí, sí, porque además también puede pasar por cosas puntuales, pues una infección alimentaria o nos vamos de viaje al extranjero y pillamos algo, entonces todo eso hace que también se pueda desequilibrar. El gran estrés, o sea, el estrés es el gran, ¿no?, el gran mal también de hoy en día y eso genera mucho desequilibrio en la microbiota también y que vaya apareciendo también un tipo de SIBO. Pero sí, conforme vamos haciéndonos mayores, todo lo que no hemos ido escuchando, el cuerpo nos lo va recalcando de otra manera y al final ahí tenemos que abrir los ojos. El cuerpo se manifiesta de una manera o de otra y puede ser en hinchazón. Bueno, este libro, ¿estás contenta con el resultado? Feliz, ¿no? estoy feliz. ¿Verdad? Yo creo que sí. Acaba con el SIBO, por lo grande que es el libro, me doy cuenta de que ha sido un trabajo... Un poco. ¿Verdad? De que ha sido un trabajo duro, prepararlo todo y sobre todo dejarlo muy masticado para que entendamos rápido y de manera muy práctica cómo podemos encontrar soluciones. Muchas gracias. Nada, a ti. Por este manual. Acaba con el SIBO. Gracias.